Hola, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo. Estamos iniciando. eh, yo al menos es la primera vez que estoy haciendo esto, de presentarme ante ustedes de forma virtual. No es algo común para mí hablar frente a una cámara, pero estamos listos y estamos preparados para salir adelante en esta clase que nos toca. Ya nuestros hermanos adultos, los jóvenes, los intermedios y los niños se nos han adelantado un poquito. Desde la semana pasada ellos están ya teniendo sus clases, pero hoy nosotros podemos emparejarnos un poco con ellos. Parece, hermanos, si oramos? Padre Celestial, alabamos tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque a través de este medio podemos estar unidos. Padre Celestial, te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que hemos extrañado, Señor, que hemos anhelado, Señor, eh, la casa, la casa de Dios, Señor, reunirnos, ver nuestros rostros, Señor, compartir nuestras alegrías, compartir nuestras tristezas, compartir nuestras esperanzas, pero compartir también nuestras acciones de gracias. Gracias, Padre Celestial, porque nos tienes con bien. Y Señor, te pido que esta clase sea de bendición para mis hermanos. En el nombre santo y poderoso de Jesús. Hermanos, por motivos de espacio, voy a cancelar la imagen y van a escuchar solamente el audio, vamos a escuchar solamente que estoy hablando. Eh, va a ser un documento muy pesado y a veces es difícil subirlo a la nube, pero hermanos, espero que esto lo podamos hacer sin ningún problema. Y les suplico su perdón porque no estoy portando corbata en este momento. Acabo de llegar del trabajo y una de las recomendaciones que tenemos es que no usemos corbata porque la corbata puede ser un posible depositario, un posible ah, contenedor del virus. Entonces, no nos dejan llevar corbata al trabajo. Yo todavía sigo trabajando y gracias a Dios que nos ha bendecido y gracias a Dios que nos ha ayudado. Entonces, hermanos, de aquí en adelante van a escuchar mi voz. Quizás al final, en la oración final, nos volvamos a ver los rostros, pero estoy muy contento por estar aquí frente a ustedes. Dios los bendiga. Sin más, pasamos a este nuevo saludo, esta nueva diapositiva. Yo pensaba hacerlo un poquito más formal, pero me ganó la prisa. Buenos días, hermanos. ¿Cómo la han pasado? Ya lo estamos viendo esto aquí. Eh, Ahora sí, hermanos, vamos a iniciar nuestra clase con un breve recordatorio de lo que habíamos estado viendo en las últimas clases. Bien, hermanos, recordando, dijimos que la parousia significaba la presencia o la venida. ¿Y a qué se refería esto, hermanos? A la venida de nuestro Señor Jesucristo. 380 versículos del Nuevo Testamento hablan expresamente de la segunda venida de nuestro Señor en comparación con el arrepentimiento que es tocado aproximadamente por 70 veces solamente en el Nuevo Testamento. Hermanos, esto nos habla de la importancia que tenía para los primeros cristianos a un evento tan importante y tan esperado. Recuerden, hermanos, que ser cristiano en el primer siglo era renunciar a todo lo que usted poseía, era renunciar a una vida de comodidad, a una vida normal, dijéramos así, porque el Estado lo podía perseguir, el Estado le podía quitar todas sus pertenencias, el Estado le podía
quitar sus hijos, lo podía matar a usted y a su esposa, a sus hijos, mandarlos como esclavos. Entonces, hermanos, los primeros creyentes siempre cuando se detectaban que eran cristianos uno al otro, la única palabra que se decían el uno al otro era Maranata. Y Maranata significa Cristo viene. Hermanos, algún día quizás los cristianos, cuando venga la persecución, quizás volvamos a saludarnos con este mismo término que saludaban los primeros cristianos. Va a ser, nos vamos a decir, Maranata el uno al otro. La venida de Cristo, hermanos, está cerca. No importa, hermanos, cuántos dicen allá en Primera de Pedro, perdón, en Segunda de Pedro, capítulo 3, dice que muchos dicen, desde el día de nuestros padres están hablando de esto, pero nada ha pasado. Entonces quiere decir que si no pasó ayer, no va a pasar hoy y no va a pasar mañana. Todo está igual, como desde el principio decían burlonamente aquellas personas. Pudiéramos decir, mi abuelo lo escuchó, mi bisabuelo lo escuchó, yo lo escucho y mis nietos los van a escuchar y esto no va a suceder. Pero hermanos, una cosa ciertísima es que el Señor Jesucristo descenderá del cielo. Ya lo hemos visto cuando Él fue tomado de la tierra. Aquellos ángeles le dijeron, varones Galileos, que estáis mirando al cielo. Este mismo Jesús fue recogido ahora, así vendrá. Igual, hermanos, Él descenderá del cielo y habrá una resurrección final en la cual serán separados los justos de los injustos. Esto es algo de lo que vimos en las primeras clases acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente, vamos a recordar, hermanos, nos quedamos la última clase en los últimos 5 minutos. Surgió una duda. Nuestro hermano Alejandro preguntó algo acerca de Mateo 7:21 al 23. El hermano preguntó acerca de cuando en el día final muchos se acercarán al Señor y le dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre expulsamos demonios. Señor, ¿qué está pasando? Y el Señor simplemente les va a responder, no los conozco. Hermanos, para esto, primero hay que ver qué dice el contexto de este pasaje. Dice en los versos del 15 al 19 que habrá falsos profetas. Hermanos, estos falsos profetas, si es posible, engañarán aún a los escogidos. Hermanos, conforme pasan más los años, conforme pasan más los tiempos, hermanos, el mensaje de esos falsos profetas es más atrayente, es más elocuentes, dicen cosas que parecen tan reales, que parecen tan ciertas, pero sin embargo, hermanos, son falsas. Entonces, hermanos, hay algo que también debemos de tomar en cuenta, que es, hermanos, es el autoengaño. El autoengaño, hermanos, significa simple y sencillamente que nosotros nos engañamos respecto de lo que está, de lo que está pasando. Existe ese peligro de la de la falsa enseñanza, pero hay otro peligro que es el que ahorita estaba mencionando, es el del autoengaño. Señor, Señor, es un superlativo. En la forma de hablar, en la dicción del hebreo,
no hay, como decir, el mejor, el más grande o el mayúsculo, como lo podríamos decir en el español o en el inglés o en el griego. No, ellos utilizan la repetición de una palabra para dar énfasis y señalar que existe algo mucho más grande. Entonces, cuando ellos dicen, no todo el que me dice Señor, Señor, el Señor está advirtiendo que ellos están utilizando un superlativo. Y hermanos, es un superlativo que significa, es como diciendo, Señor, Señor, nosotros vivimos bajo esto, vivimos siendo esto, hermanos, pero simplemente ahí en esto lo vamos a encontrar ahí en el verso 21 al 23, hermanos, esto es un autoengaño. Hermanos, ¿por qué, hermanos? Porque ellos son profesantes, profesan algo, pero hermanos, su corazón está lejos de creer ese algo que ellos profesan haber creído. Son profesantes no convertidos. Y hermanos, son creyentes religiosos. Son creyentes que de veras, hermanos, usted lo escucha, viven vidas, quizás, hermanos, ejemplares, que viven vidas aparentemente bien delante de las personas. Pero, hermanos, si buscamos allí en nuestras Biblias, Isaías capítulo 29, versos 13, Isaías 29, verso 13, permítanme un segundo, hermanos, lo vamos a buscar en la escritura. Isaías capítulo 29, verso número 13, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Eso lo saben ellos en su mente, lo saben en su pensamiento, pero hermanos, el pensamiento no ha bajado al corazón de estas personas. Dice también en Romanos 10:10, porque el corazón, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se cree para arrepentimiento. Hermanos, con la boca podemos confesar a Jesucristo, pero tiene que estar involucrado el corazón para ser un verdadero creyente. Entonces, si ustedes unen ahí las tres frases o las tres palabras que están unidas ahí por la línea roja, hermanos, es un autoengaño de los no convertidos que son muy religiosos. Un autoengaño de los no convertidos que son muy religiosos, de acuerdo a la palabra de Dios. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y ahí encontramos, hermanos, una pregunta que dice, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? En Mateo 13, del 1 al 23, hermanos, encontramos una parábola que el Señor dijo, si no entienden esta parábola, ¿cómo van a entender las demás? Es decir, hermanos, sobre esa parábola se fincaba la enseñanza de todas las demás parábolas. Y habló de una semilla que cayó entre los pedregales y una semilla que cayó entre los espinos. La semilla que cae entre los pedregales y entre los espinos tiene como común denominador, hermanos, que cuando viene la aflicción, cuando viene la persecución o cuando viene la prueba, cuando viene las dificultades de la vida, hermanos, estos hermanos simplemente recurren a la apostasía, es decir, se apartan de la fe por cualquier motivo, por cualquier circunstancia, dejan de asistir a la iglesia, dejan de profesar lo que ellos creían, tienen un legalismo religioso dentro de su vida, dentro de su corazón, hermanos,
dentro de su mente, perdón, pero su corazón permanece muy distante del Señor. En Mateo capítulo 24, versos, versos del 1, del 9 al 14, dice, hermanos, que que la iglesia en los últimos tiempos va a sufrir de tribulación. Dice que los entregarán a muerte. Y hermanos, esto va a suceder dentro de la misma familia y dentro de la misma familia de la fe. Eh, Habrá muerte para los escogidos, habrá traición de los hermanos. Hermanos, muchas veces no se sabe quién es realmente el que es cristiano o el que no es cristiano. Va a haber odio entre las personas y hermanos, nuevamente el Señor repite lo que ya había repetido en los primeros versos. Cuando le preguntaron acerca de la señal de su venida, él habló de falsos profetas y aquí reenfatiza esto de los falsos profetas. Es decir, hermanos, es un asunto muy importante. Se dice que en la iglesia, cuando estaba el comunismo ruso en su apogeo, los cristianos se tenían que reunir en, en casas y tenían que llegar a ellas escondiéndose y viendo, vigilando que nadie les siguiera. Ah, en una ocasión estaban reunidos un grupo de hermanos, estaban cantando en voz tenue para que nadie los notara. En eso se oyen unos fuertes golpes en la puerta y la puerta es derribada. En eso llegan dos soldados del ejército rojo y con sus fusiles en su mano les dicen, a ver, todo el que es cristiano, póngase de ahí en esa pared. Y todos los que se quieran ir y que digan que no son cristianos, salgan y les vamos a perdonar la vida. Pero los que se pongan en esa pared van a perder la vida. Hermanos, muchos se apartaron. El pastor, su esposa y algunos pocos feligreses se quedaron ahí. Para sorpresa del pastor, esta es una anécdota, no sé si sea real, yo la escuché de alguien, eh, y dice que cuando ya todos aquellos que les había sido perdonada la vida habían abandonado, dice que el soldado de mayor rango le dijo al otro, ahora sí cierra la puerta y atráncala bien. Se sentaron ellos en las bancas y le dijeron, ahora sí, hermano, puede continuar, porque ya se fueron los que no eran nada. Hermanos, la clave está en el capítulo 24, verso 13 de Mateo. Dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hermanos, si no hay perseverancia hasta el fin, si la tribulación, la muerte, la traición, el odio, los falsos profetas simplemente enfrían su amor, pues hermano, hay que estar pensando y hay que estar reevaluando, hermanos, cómo está nuestra relación con el Señor. Gracias a Dios, hermanos, que a nosotros nos fue dado el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero hermanos, véase en esas circunstancias. Y si su espíritu y si el Espíritu Santo no le revela a usted, a su espíritu, que usted es capaz de soportar todas estas cosas, creo que es momento de hacer una verdadera entrega al Señor con el corazón. Espero que con esto esté resuelta su duda, hermano Alejandro, y la duda que quizás haya surgido en otros muchos hermanos de la clase. Ahora sí, hermanos, ya con nuestra clase de esta mañana y vamos a ver, hermanos, que es parte ya de lo que nosotros tenemos en el cuadernillo. Es la porción donde dice que los impíos serán sentenciados a eterna condenación. Y ahí en Mateo 13, 41
y 42 dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Verso 42, y los echarán en el horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. La misión de los ángeles al final de los tiempos será apartar la cizaña del trigo bueno. Aquellos que estuvieron y se mantuvieron escondidos entre los hijos del reino, ahora van a ser fácilmente reconocibles. Recuérdense, hermanos, que estamos en el contexto de la parábola del trigo y la cizaña, donde aquellos siervos llegan y le dicen a su señor, Señor, tu enemigo sembró junto con el trigo cizaña. ¿Quieres que la arranquemos ahora? Y el amo dijo, no, déjenla que crezca. Cuando crezca, será fácilmente reconocible. Entonces, hermanos, los apóstoles, los discípulos no entendieron y el Señor aquí está explicando esta parábola. El Señor se refiere a ellos como escandalosos e inicuos, que serán recogidos por los ángeles en una acción definitiva al final de los tiempos. Vea lo que dice la versión Dios habla hoy. A todos los que hacen pecar a otros y a los que practican el mal, a esos serán echados en el lago de fuego. A todo cuanto haya en la creación y que sirva de tropiezo, será recogido. Es necesario entender bien lo que dice el texto griego. Recogerá de él todas las cosas que induzcan al pecado, los elementos que son utilizados por el maligno y que sirven a sus propósitos serán eliminados definitivamente para que no sean utilizados jamás nuevamente en una actividad de separar a los santos, de llevar a los santos a las actividades malignas. Junto con ellos también serán recogidos los que hacen iniquidad. Esto es, quienes están al margen de la ley de Dios y no tienen temor de Él en sus corazones, los que lo han desafiado y creen que no hay retribución. Cuidado, hermanos, como dice allí en la parte roja, con los que desafían a Dios. El destino final de los malos está determinado por Dios, que se nombra el lago de fuego en Apocalipsis 20:15. La traducción lenguaje actual dice, de allí tendrán tanto miedo que llorarán y rechinarán sus dientes. Vamos al siguiente texto y a la siguiente diapositiva. En Mateo 25:41, el Señor dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. El juez establece el destino de los que estarán agrupados a su izquierda. En primer lugar, se aprecia una definitiva separación de Cristo. El sentido del verbo en griego utilizado aquí es muy fuerte. Ustedes lo ven ahí en su pantalla. Es el griego poreumai, que significa ir, salir o alejados. Es una separación, hermanos. Es una forma muy brusca que indica una acción definitiva, una separación perpetua sin la menor posibilidad de tener un acercamiento posterior. Hermanos, debo informarle una cosa. La muerte en la Biblia no es un estado terminal, sino un estado de separación. La muerte física es un estado de separación entre la parte material de nuestro cuerpo
y la parte inmaterial del hombre o de la mujer o del niño del quien se trate. La muerte espiritual es el estado de separación entre el hombre y Dios y tiene una causa, el pecado. Quienes no reciben a Jesucristo como Señor y Salvador deben llevar consigo el castigo de sus propios pecados, lo cual equivale a la muerte espiritual y a una condenación eterna. Pienso que es una necedad, pues ya Cristo pagó por ellos en la cruz, el Calvario. Es como si alguien se aferrase a pagar de forma soberbia por algo que ya está pagado. A precio de decir, es mi vida, es mi libertad, yo hago lo que se me da la gana, para eso soy libre. Pero en realidad, hermanos, sabemos que no es una verdadera libertad. Sabemos que ellos son solamente esclavos, que son esclavos del pecado, de acuerdo a Juan 8:34, donde dice que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. La advertencia para los incrédulos se les declara con estas palabras una y otra vez en la Biblia, y se demuestra con hechos que van a llegar al juicio divino y van a ser enviados al lago de fuego. Durante mi vida he escuchado a predicadores y comentaristas que afirman que Dios tuvo que construir un lugar para los pecadores. No, hermanos, el infierno o el lago de fuego fue creado para el diablo y sus ángeles. De ninguna manera fue creado para el ser humano. Dios ama y ha amado tanto al ser humano que proveyó en la persona de su Hijo Cristo Jesús un camino para poder entrar al cielo. Dice allá en el libro de Hebreos, Él con su muerte abrió una brecha a través del velo por el cual nosotros podemos entrar libremente hacia la presencia de nuestro Dios. Pero hermanos, el deseo del hombre ha sido rechazado. El gran error del hombre es no aceptar el sacrificio del Señor Jesucristo. Padre Celestial, alabo tu nombre y te glorifico y te doy toda la honra, el honor, Señor, porque tú lo mereces. Gracias, Señor, porque un día regresas por tu iglesia. Gracias, Señor, porque un día vamos a estar juntos contigo por siempre allá en la gloria. Te doy todo el honor y la honra y la gloria en el nombre santo y poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.